segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ocupar un pasaje ahí de esta carta del apóstol Pedro para poder entender lo que es el tema de esta noche. ¿Qué es lo que estamos esperando? Ese es el tema para esta meditación, para esta enseñanza. ¿Qué es lo que estamos esperando? Como cristianos estamos establecidos, como cristianos estamos posicionados legalmente, espiritualmente, pero nosotros tenemos que estar ubicados conscientemente, con entendimiento. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Y de qué es lo que voy a hablar en esta noche o qué es lo que vamos a enfocar esta noche? Yo no sé si usted ha escuchado parte de las últimas noticias, cosas extrañas sucediendo alrededor del mundo. Algunos dicen que cayó fuego en Israel y que no hay explicación. Otros dicen que cayeron piedras, no sé en qué otro lugar de la tierra. Alguien más dice que el mar ha retrocedido como 4 o 6 metros y se ve la playa que se ha ensanchado en algunas partes del mundo también. Y esto sumado a lo de los huracanes, que alguien por ahí también mencionó que una isla quedó hundida, desapareció. Y aparte de la destrucción que se ha dado en los últimos días a través de los huracanes, que es como la noticia del momento. Pero yo quiero hablarle un poco más allá de lo que está sucediendo actualmente. Porque el Señor Jesucristo habló acerca de terremotos, Él habló acerca de pestes, habló acerca de guerras y dijo que esto solamente era principio de dolores. Luego habló acerca de la tribulación, luego habló de la gran tribulación y luego habló de su venida, de su manifestación. Ahora, el apóstol Pedro aborda este asunto de lo que estamos esperando, así que vamos a ver la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1, con esta idea en nuestra mente, hermanos. La Biblia es la única fuente segura de revelación. Tiene que tener un amén fuerte, hermano. La Biblia es la única fuente segura de revelación. Por ahí anda la gente prestando la atención a las profecías de Nostradamus, a los secretos de Fátima. Por ahí anda la gente escuchando a los adivinos. Hay por ahí un adivino homosexual que dice que viene la tercera guerra mundial, que a Trump lo van a asesinar. Y la gente está oyendo todas esas cosas. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar oyendo qué es lo que Dios dice. Y estar leyendo qué es lo que está escrito en la palabra. Porque eso es algo seguro, es algo firme. ¿Por qué podemos estar seguros que lo que está escrito es algo firme que va a suceder? Porque la Biblia tiene una gran cantidad de años y de escritores involucrados y las cosas que se profetizaron en el pasado, muchas ya se cumplieron. Otras se están cumpliendo delante de nosotros, así que podemos estar seguros que las que faltan se van a cumplir. Con ese entendimiento vamos a 2 de Pedro capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hago una pausa aquí y nos introducimos a lo que el apóstol Pedro quiere enseñar, quiere sustentar delante de los oyentes, delante de los creyentes de su época. Dice el apóstol que esta es la segunda carta que él escribe y él quiere exhortar a los creyentes, a los cristianos, a que se afirmen, a que se determinen. Y yo creo que es un mensaje que se ha necesitado en todo tiempo, hermano. No ha existido una época donde el cristiano ha podido vivir así como con incertidumbre, como con falta de convicción,
como comprometido por un tiempo y luego descomprometido. En realidad, todos recibimos la amonestación del apóstol Pablo que tenemos que hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Y el apóstol Pablo dice, yo los quiero exhortar para que traigan a su memoria, para que recuerden las cosas que han sido dichas por los profetas y que también recuerden el mandamiento del Señor y Salvador. Pedro quiere enfocarse en la doctrina apostólica. Pedro quiere enfocarse en la revelación, en las enseñanzas, los mandamientos dados por el Señor, pero también quiere tocar el aspecto del futuro. Por eso es que esta noche el tema del mensaje es ¿qué es lo que estamos esperando? Porque Pedro habla de una manera literal qué es lo que nosotros tendríamos que estar esperando. Pero antes de hablar de las cosas que están por suceder en los tiempos que están por venir, el apóstol Pedro establece una verdad. Dice, sepan que esto va a suceder primero. En los postreros días van a venir burladores. Y ahora, hermano, más que nunca, hay tanta gente a través de la internet maldiciendo, blasfemando, algunos con razón, otros sin razón, algunos endemoniados, otros propiamente hablando en su carne. Pero Pedro lo profetiza y dice, esto va a suceder primero. Van a venir muchos burladores. Y ellos van a andar viviendo en el pecado, en los deleites, en las concupiscencias. Y es lo que vemos ahora. La inmoralidad, la corrupción, la depravación que existe en el mundo. Como ya he citado en alguna ocasión anterior, el nivel en el que ha caído el mundo es tan bajo que no pudieron encontrar una mujer en el 2016 para poder nombrar a la mujer del año, sino que nombraron a un homosexual como mujer del año. Qué terrible, ¿verdad? Que le llamen mujer del año a un hombre que se cambió de sexo. Pero así es como está el mundo de trastornado. Es parte de la concupiscencia en la que vivimos. Y entonces también se da paralelo a esto, los burladores, los que señalan, los que critican, los que denigran el evangelio, los que se burlan de los creyentes, de aquellos que tenemos la esperanza de la salvación, de la vida eterna, del arrebatamiento. Y Pedro lo dice aquí, van a venir burladores. Van a vivir de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a su pecado. Y el argumento principal que van a tener es, ¿dónde está ese cumplimiento de lo que tanto hablan los evangélicos? G.I. Ávila se murió diciendo Cristo viene y no vino. Entonces muchos burladores señalan que los cristianos evangélicos hemos predicado ese mensaje porque está en la palabra y Jesús mismo dijo, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero ya pasaron 2000 años. Pero Pedro nos explica qué es lo que sucede con ese tiempo. Y entonces dice, van a haber burladores, va a haber gente viviendo en su propio pecado y van a contradecir, van a burlarse de la promesa dada de que Él habría de manifestarse. Entonces tenemos que entender esto, que la tardanza en el cumplimiento de la promesa escrita de que el Señor habrá de venir, que el reino va a ser establecido, que los malos van a ser juzgados, esa tardanza es causa de burla. Y entonces muchos dicen, pobrecitos los evangélicos, ahí están va de cantar y hablando, yo espero que Cristo venga, yo espero su venida, y aquel que esté preparado se irá con Él para arriba, subiendo y no bajando. Pobrecitos los evangélicos, ahí están va de aplaudir. A veces se burlan diciendo, ahí están echando tortillas, dicen, ¿verdad? Así se burlan en los pueblos de los cristianos que están alabando a Dios con sus palmas. Pero es una causa de burla, la esperanza de la resurrección, de la transformación de nuestro cuerpo, de la venida de nuestro Señor. Entonces vemos que esa tardanza es causa de burla y también es una razón o un pretexto para vivir en la corrupción. Porque si lo que está en la Biblia no se cumple, entonces ¿por qué voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice? Pero si lo que está en la Biblia no se cumple, entonces comamos y vivamos porque mañana moriremos. Como decían allá los cretenses, como decían allá los pecadores en el tiempo del apóstol Pablo. Pero Pedro explica entonces que los burladores van a venir antes de que toda esta palabra profética se cumpla y nos instruye y nos enseña algunas bases que todo cristiano evangélico tiene que conocer. Verso 5 dice,
estos ignoran voluntariamente. Mire, me llamó la atención esa frase, porque una cosa es que usted ignore y que usted ni siquiera sabe lo que ignora, pero otra cosa es ignorar voluntariamente, porque ignorar voluntariamente significa rechazar el conocimiento. Cuando alguien ignora voluntariamente, lo que está haciendo es haciendo a un lado el conocimiento que está accesible para él. Y dice aquí la palabra, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, hasta ahí podríamos decir, es lógico que un inconverso ignore que Dios habló y las cosas fueron creadas. Es lógico que un inconverso que no ha venido a la revelación de la palabra, que no ha venido bajo la guianza del Espíritu Santo, ignore el poder creativo de Dios, que ignore que Él es el que da la vida, el aliento, todas las cosas. Pero luego menciona algo en el verso 6 que se puede ignorar solo voluntariamente. Y dice que el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando? Está hablando del diluvio. Ahora, el diluvio es algo que se puede probar históricamente. Es algo que se puede probar científicamente. Entonces la gente ignora voluntariamente que hubo un juicio, que hubo un diluvio universal, donde muchos animales quedaron enterrados, y por eso es que hasta el día de hoy siguen encontrando fósiles de animales completos que quedaron enterrados. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que aquel mundo de entonces, y está hablando de la humanidad, dice pereció anegado por agua. Ahora Pedro hace referencia a un diluvio. Jesús hizo referencia al diluvio. En el Antiguo Testamento encontramos los detalles con respecto al diluvio, y nosotros podemos saber a través de la palabra que hubo un juicio sobre la tierra. Ahora, si hay un juicio, es porque hay un juez. Porque no puede haber juicio sin que exista un juez. Y ese juez es el Dios Todopoderoso. Y ese juez es el que juzgó a la gente de entonces. Entonces Pedro dice, los burladores van a hablar por causa de la tardanza de la promesa, pero los burladores van a hacer a un lado el hecho de que Dios ya juzgó en el tiempo antiguo a la humanidad. Y si Dios ya juzgó en la antigüedad a la humanidad, eso es una base o una prueba de que Él también va a juzgar a la humanidad presente, ya que juzgó a la humanidad pasada. Y que también en la palabra de Dios el juicio eterno es una de las doctrinas básicas. La salvación es solo para los que creen, pero para ir al juicio delante de Dios, no importa si la gente cree o no cree. Porque un día los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres van a estar delante de Dios. Los libros van a ser abiertos, dice la palabra. Los libros de las obras van a ser abiertos. El libro de la vida del Cordero va a ser abierto y se les va a mostrar su vida. Si sus pecados no fueron borrados, ahí estarán en el libro de las obras. Si sus pecados no fueron borrados, si ellos no fueron adoptados como hijos y no fueron asentados en la alcaldía celestial, sus nombres no van a estar en el libro de la vida. O si conocieron al Señor pero se volvieron atrás y su libro y su nombre fue borrado del libro, no van a estar en el libro. El juicio eterno es una de las doctrinas básicas en el Evangelio. Pero aquí el apóstol Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que ya hubo un juicio por medio de agua. Y entonces nos lleva al verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, y ese ahora se aplica hasta el día de hoy, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces podemos enfocarnos ya en el futuro. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es juicio. Yo no sé, la Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. No lo encontramos predicando, anunciando salvación, pero esa frase de que él era pregonero de justicia da la idea que de alguna manera, mientras él estuvo construyendo el arca,
tenía que dar alguna razón para lo que hacía. Porque se imagina usted al hombre ahí con sus hijos, cortando madera, sacando grandes tablas, haciendo una gran caja cuadrada, porque el arca era una nave cuadrada. Y la gente asombrada de ver que se han de haber tardado algunos años para poder construirla. Y entonces es normal que la gente le preguntara. Entonces yo supongo, bajo ese enfoque de que él era pregonero de justicia, que en algún momento o en muchas ocasiones Noé tuvo que explicarle a sus vecinos: Dios ha hablado conmigo y me ha dicho que la maldad es demasiada y viene un juicio sobre la tierra y todo se va a inundar. Y yo me imagino que nadie le creyó. Yo me imagino que nadie tomó en serio lo que él le decía. De igual manera que ahora la gente rechaza la invitación a la iglesia, entréguele su vida a Cristo. Más adelante dice: es que no estoy preparado. Se le habla a la gente de la salvación como un regalo. Dios puede perdonarlo, Dios puede cambiar su vida, pero les cuesta creer que Dios los puede perdonar, los puede adoptar, insertarlos en su familia, darles una nueva vida si comienzan a vivir según los principios de la palabra. Le cuesta creer a una persona natural y es normal. A la gente en el tiempo de Noé, yo me imagino que le ha de haber sonado a locura. Que Noé le dijera: es que viene un diluvio y todo se va a inundar y solo los que estemos dentro del arca nos vamos a salvar. Ya me imagino que lo llamaban viejo loco, estás trastornado. Pero el asunto es que el apóstol Pedro menciona que hubo un diluvio, que el mundo de entonces pereció anegado en agua, y está registrado que solo 8 personas se salvaron. Noé con su esposa y los 3 hijos de Noé con sus esposas, solo 8. Y la humanidad comenzó de nuevo a expandirse, a extenderse a partir de esas 8 personas. Entonces hay una evidencia histórica, hay una evidencia científica, incluso hay algunos satélites que han tomado algunas fotos que dicen: aquí es donde está ubicado el arca, pero está en un lugar inaccesible donde no han podido ir a traer los pedazos. Si no, le aseguro que los de ahí enfrente ya lo estuvieran vendiendo. Compre su pedazo de arca milagrosa, dirían. Y mucha gente andaría haciendo negocio con eso. Entonces Pedro dice, y aquí es donde nosotros tenemos que saber que esto es lo que viene sobre la tierra, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál palabra, hermano? La palabra de Dios. Porque Dios hizo un pacto con Noé. Según la escritura, Dios mostró su poder haciendo aparecer un arco iris y le dijo a Noé que ese arco era la señal del pacto de que nunca jamás volvería a inundar la tierra. Y yo lo he predicado varias veces, ¿verdad? Diciéndolo de esta manera, pero Dios dejó en letras chiquitas, así como en los contratos, ¿verdad? La voy a quemar. No dijo la voy a inundar. No solamente dijo no la voy a inundar, sino que abajo dijo el juicio que viene será por medio de fuego. Y es lo que Pedro está diciendo, que por la misma palabra se anticipa, se establece que lo que viene, hermanos, es un juicio por medio de fuego, donde va a haber condenación, castigo, la perdición de los hombres impíos. Verso 8. Pero ustedes, amados, dice el apóstol, no tienen que ignorar esto. Ahora él explica la razón de la tardanza. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay 2 claves que usted como creyente tiene que saber. Número 1 es entender los tiempos de Dios. Y número 2 es entender o conocer la voluntad de Dios. Voy a cubrir primero el segundo porque es más fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que hasta el más vil pecador se arrepienta y alcance salvación. ¿Están seguros de decir amén? Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios no puede forzar al hombre a ser salvo. El hombre es libre de venir. El hombre es libre de alejarse. Dios invita al hombre,
Pero del hombre depende si responde ante la invitación. Es como cuando usted lo invitan a un casamiento, ¿verdad? Lo invitan a un cumpleaños. Usted decide si ir o no ir. Usted dice sí y después no va. O dice no y después aparece hasta con la suegra y un montón de gente. Y eso no se hace, hermano. Pero las invitaciones se aceptan. Y Dios nos invita. Y Él dice, todos los sedientos vengan, dice el Señor. Mire qué bueno es Dios, hermano, que nos invita. Jesús dice, a todos los sedientos vengan. Si alguno está sediento, venga a mí y beba. Dios invita al hombre. Dios pone la bendición delante del hombre. Dios pone la maldición delante del hombre. Y dice, escojan la bendición, escojan la vida. Dios nos invita. Pero depende de nosotros el aceptar la invitación. Entonces ese es el segundo punto. Entender que la voluntad de Dios es que los hombres se arrepientan. Dios en su paciencia permite que el tiempo continúe transcurriendo, porque claramente lo dice el apóstol Pedro al final del verso 9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como ya cubrimos un día de estos, dice que son pocos los que hallan la puerta de la vida eterna. Es estrecho el camino, es angosto el camino. Son pocos los que lo hallan. Entonces hay que preocuparse, procurar entrar por la puerta estrecha y permanecer en esa vida de negación, de no vivir como el mundo, para que no nos llegue el juicio que está preparado para el mundo, sino que nos enfoquemos en lo que es el tema de esta noche. ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque esto es lo que está esperando el mundo en cierta forma. Es lo que le viene para el mundo: juicio, condenación, castigo. Van a experimentar una manifestación del poder de Dios a través de una serie de elementos naturales que van a ser trastornados, diferentes manifestaciones, pero literalmente se habla de fuego. Ahora entonces, estamos cubriendo el hecho de que hay dos claves para entender el verso 8 y el verso 9. Uno es entender los tiempos de Dios y dos es conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dios no quiere que el hombre perezca. Así que dejamos cubierto ese punto y nos regresamos al anterior. Dice, para con el Señor un día es como 1000 años. O sea que la explicación que el apóstol Pedro da es que desde el punto de vista de Dios que habita en la eternidad, ha pasado un día para Él que es eterno, cuando para nosotros que el tiempo es corto, han pasado 1000 años. Entonces nosotros sentimos que es un montón de tiempo el que ha transcurrido ya, pero para Dios que es eterno, ha transcurrido poco tiempo. Entonces tenemos que entender que esta revelación que el apóstol Pedro trae, también el profeta Oseas la utilizó, porque él menciona que el pueblo de Israel iba a ser abandonado por un tiempo, y está escrito en la palabra de Dios que nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Y como para el Señor un día es 1000 años, entonces 2 días son 2000 años. Así que proféticamente lo que Oseas escribió fue: va a restaurar y vivificar al pueblo de Israel después de 2000 años. Y hermanos, ya pasaron esos 2000 años. Pero aquí hay un pequeño detalle. Y es que entendiendo los tiempos de Dios, la forma en que Dios mide el tiempo, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a quedar esclava en Egipto 400 años. Pero en la realidad fueron 430. Hubo un lapso de 30 años más. Entonces, los 2000 años también deben de tener un lapso, un margen basado en esto. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que más gente entre. Y hoy más que nunca hay más gente salvándose. Mire, hay una gran corrupción en el mundo. Hay una gran confusión espiritual, pero tremenda. Pero hay avivamiento en muchas naciones. Y en muchos países donde los cristianos están siendo amenazados y perseguidos, hay conversiones cada día de centenares de personas. Naciones en el oriente están en un avivamiento, en un despertar, en un mover tremendo. Mientras usted piensa aquí que si sigue en la iglesia, que si no sigue, hay montones de personas que están salvando cada día. Mientras algunos creyentes están todavía pensando si retroceden porque ya no aguantan la cruz que les ha tocado. Mientras algunos creyentes ya no aguantan la vida, hay otros que están dispuestos a morir por causa del Señor.
Y hay un avivamiento y hay un despertar. Y Dios está usando este tiempo como una gran ventana, como una puerta, como una oportunidad para salvación. Averigüe lo que le digo, ya que ocupa un buen tiempo en sus teléfonos. Averigüe sobre los avivamientos, sobre el mover de Dios sobre la tierra actualmente. Hay muchas naciones donde las iglesias están llenándose, la gente está recibiendo a Cristo, la gente está siendo salvada, porque el evangelio está siendo predicado a toda nación en cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar ubicados y entender que vendrán los burladores, viene el juicio. Dios no es que se tarde, sino que Él quiere que la gente se arrepienta y Él es paciente, dice el verso 9. ¿Cuántos ya saben que Dios es paciente? ¿Ha usado paciencia Dios con usted? Conmigo usó bastante, hermano. Dios es paciente, hermano. Dios es bueno y es paciente. Y hay que darle la gloria por eso. Ahora, en el verso 10 dice entonces el apóstol Pedro que a pesar de que hay una tardanza, y esa tardanza los burladores la ocupan para menospreciar a los creyentes, y esa tardanza sirve para que la corrupción se extienda más y más, la inmoralidad, la maldad. A pesar de eso, el apóstol Pedro dice, pero el día del Señor vendrá. Dígame, hermano, el día del Señor vendrá. O sea, lo que Pedro dice es, aunque los que se burlen de que el Señor viene, viene. Eso no es como su pariente que se fue y le dijo que iba a venir por usted después o que le iba a mandar a traer. No, el Señor viene, hermano. Ahora nosotros tenemos que tener el entendimiento de que una es la venida en las nubes para arrebatar la iglesia y la otra es la segunda venida para establecer el reino. Y Pedro está hablando de ese día. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, o sea, dejarán de existir, van a ser cambiados, con grande estruendo. ¿Se imagina usted, hermano? Así como los niños se asustan cuando hay una tormenta llena de truenos. ¿Se imagina usted que comience a tronar en los cielos? Pero como nunca antes. Y la gente a sentirse impotente, sintiendo aquello como explosiones que están procediendo del cielo. Y mire qué más agrega Pedro. Pedro nos está dando la revelación profética de lo que viene. Y solo el pueblo evangélico sabe esto. Nadie más lo sabe. ¿Qué dice? Que los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, lo único que nos puede conectar para darnos una idea con otra historia en la Biblia es lo que se dice que sucedió en Sodoma y Gomorra. Fuego cayó del cielo y las dos ciudades fueron destruidas. Históricamente eso se puede probar, haga una investigación. Existe la ubicación de donde estaban Sodoma y Gomorra. Es como que usted busque históricamente dónde estaba la iglesia de Éfeso, dónde estaba la iglesia de Pérgamo, la de Esmirna. Si usted investiga en la internet va a encontrar dónde estaban. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es la revelación de la voluntad de Dios, sino que la Biblia contiene elementos históricos que se pueden comprobar. Entonces de igual manera se puede comprobar dónde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y según la palabra, dice que viene un juicio tal sobre la tierra que los elementos ardiendo van a ser deshechos y la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas. Mire, para que lo entendamos bien, tenemos que irnos de un solo al verso 12, luego regreso al verso 11. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Yo creo que nosotros no alcanzamos, hermano, a imaginarnos de una manera muy certera a través de esta descripción bien superficial que el apóstol Pedro está dando, de que va a haber fuego. Es como que se incendien los cielos y habiendo estruendo y el fuego cayendo sobre la tierra, cosas siendo destruidas. En el libro de Apocalipsis dice que la ciudad, la gran ramera, la Babilonia va a ser quemada.
Es parte de los juicios. Y se entiende que está hablando de Roma. Pero aquí está diciendo que los cielos y la tierra van a ser purificados a través de un juicio por medio de fuego. Y esto es literal, esto no es espiritual. Pedro está diciendo que los elementos ardiendo se van a deshacer en el verso 10 y que la tierra y las obras que hay en la tierra van a ser destruidas. Y en el verso 2 está diciendo que los cielos se van a encender, se van a incendiar y van a ser deshechos. Y que los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces va a ser un juicio terrible. Va a ser una destrucción tremenda. Ahora entonces nosotros podemos detenernos en el verso 11 porque esta es la amonestación para el creyente. Y dice así: ya que todas estas cosas van a ser destruidas, ¿cómo no tienen ustedes que andar en una manera santa y temerosa de vivir delante de Dios? O sea que Pedro lo pone de esta manera. Miren, dice, aunque hay burladores que menosprecian el mensaje, lo cierto es que Dios es el juez. Y Dios ya ha ejecutado juicio sobre la tierra. Y Dios tiene preparado un juicio más sobre la tierra. Y ese juicio va a ser terrible porque va a ser con fuego. Así que si ustedes ya lo saben, dice el apóstol Pedro, ¿cómo entonces no van a procurar andar rectamente delante de Dios? En otra escritura el apóstol Pablo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, mucha gente se suicida porque piensa que la muerte es el final del sufrimiento, pero no lo es. Es el principio del sufrimiento en la eternidad. Mucha gente piensa que la muerte es el final de las cosas, pero es el principio de la eternidad, en la gloria o en el sufrimiento. Y cuando conectamos esto con los juicios de Dios, entendemos que lo peor en realidad no va a ser lo físico. Lo peor es la condenación eterna. Lo peor es de lo que Pedro viene hablando en el verso anterior. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ahora se dirige a los creyentes y dice: miren, creyentes, si ustedes ya han sido alcanzados con el mensaje del evangelio, ¿cuántos creyentes hay aquí? Si ustedes ya han sido alcanzados con el mensaje del evangelio, procuren caminar en santidad. Caminen en el temor de Dios. Porque si no caminan en el temor de Dios, lo que espera es juicio. No solamente hay sufrimiento por el pecado, por nuestras malas decisiones, sino que después todavía el juicio. Entonces Pedro está amonestando a los creyentes y así comenzó el capítulo diciéndole: en la segunda carta que les escribo, los quiero amonestar, los quiero alertar, los quiero despertar, porque yo quiero que ustedes estén velando, que ustedes estén enfocados. Entonces Pedro está interesado en la condición de los creyentes porque quiere que ellos permanezcan firmes en la fe. Hermanos, yo creo que a estas alturas todos nos hemos dado cuenta, de alguna manera cuesta permanecer en la fe, pero apartarse de la fe es fácil. No hay que hacer nada. Pero edificar la fe significa llenarse de la palabra, esperar en Dios, creer aunque no veamos resultados, seguir creyendo, seguir esperando, seguir confiando, y eso cuesta. Pero ser un incrédulo no cuesta, hermano. Por eso es que la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Y dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? En otras palabras está diciendo que nosotros apenas logramos perseverar, permanecer, de manera que echamos mano de la vida eterna, porque no es en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, sino que más bien es por la gracia de Dios y por nuestra confianza puesta en el sacrificio del Señor. Pero esa confianza es puesta bajo presión. La fe es probada a través de las adversidades. ¿Cuántos creyentes no han vuelto atrás por los problemas, hermano? ¿Cuántos creyentes? Dios me ha abandonado, Dios no me oye. No, yo comencé a ir a la iglesia y yo pensé que me iba a ir mejor y me va peor. Tenía más dinero antes que estaba sin Cristo que ahora que estoy en Cristo. Y la gente no entiende que es una batalla, es un conflicto espiritual, pero que vale la pena pelearlo, porque se trata de la vida eterna. Ahora entonces, Pedro está tocando el principio de que si Dios ya trajo un juicio,
entonces el segundo juicio se va a cumplir. Y bajo esa sentencia de que el juicio viene, exhorta a los creyentes para vivir de una manera temerosa delante de Dios. Entonces aquí lo que podemos hacer es conectar las escrituras y darnos cuenta que existen evidencias de los juicios que Dios ha realizado. Vámonos a la segunda carta de Pedro en el capítulo anterior. Según el apóstol Pedro, nosotros podemos estar seguros del juicio que viene, tomando como base los juicios antiguos de parte de Dios. Y es una cuestión lógica, hermano. Es como lo que Pablo utiliza hablando de la resurrección. Cristo ha resucitado. Nosotros también experimentaremos la resurrección de nuestro cuerpo o la glorificación de nuestro cuerpo. Sobre la base de un hecho que ya sucedió, se anuncia otro. Sobre la base de un juicio, se anuncia el otro juicio. Entonces veamos la base que el apóstol Pedro tocó en el capítulo 2, verso 4. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Como yo, Alberto Cornejo, un hombre común y corriente, sé que esto es verdad. Sé que hay ángeles caídos por la experiencia de ministrar personas que han estado endemoniadas. La ciencia no puede explicar eso. La ciencia llama a una persona que está endemoniada personalidad múltiple. La ciencia puede llamarlo esquizofrenia, pero la Biblia lo llama endemoniado. ¿Cómo yo sé que existen ángeles caídos? Porque he tenido la experiencia de usar el poder del nombre de Jesús en contra de los ángeles caídos. Entonces el apóstol Pedro ocupa las bases, porque al final, hermano, Dios nos creó como criaturas inteligentes. Digan amén, hermano, si lo creen. Dios nos creó inteligentes y con la capacidad de razonar. Y por cierto, dicen que hay una película por ahí que se llama El hecho de Cristo. ¿Cómo se llama? El caso de Cristo. Dicen que usted tiene que ir a verla, porque al igual que Josh McDowell, es un hombre que quería refutarle a su esposa cuando se convirtió la nueva religión que había abrazado, y terminó convirtiéndose porque hay suficientes hechos para probar que Jesús caminó sobre la tierra, que Jesús murió y que Él resucitó. Pero a veces nosotros como evangélicos ya oímos tanto eso que es como que de repente vuelve a llover otra vez. Y está lloviendo y ni oímos. Estaba lloviendo, ¿verdad? Y todo mojado, un gran charco, una gran inundación. Y nos hemos acostumbrado a oír llover. Usted se acostumbra a oír perdón de pecado, se acostumbra a oír arrepentimiento, Cristo viene, salvación, autoridad del Señor, que en algún momento ya no importa, ya no tiene el peso, el impacto. Pero tenemos que vivir continuamente enfocados en el reino, con una mente espiritual, entendiendo, hermano, que tenemos que perseverar hasta el día final. Entonces es muy importante el entender que Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de considerar los hechos como una base para la fe. Dios no nos pide que le creamos sin evidencias. Mire, Dios le dijo a la gente en su tiempo: si no creen a mi palabra, crean por las obras, les dijo. Entonces la gente que no cree por la palabra puede ver las obras. Hay milagros que suceden en el nombre de Jesús. Y por eso usted tiene que hablar de lo que Dios hace en su vida. Y si Dios no hace algo en su vida, ore para que haga algo y tenga algo que contar, hermano. Y si Dios no hace algo en su vida, pues podemos ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. Y podemos ver la sabiduría y el poder de Dios en la creación, en el orden, en el funcionamiento de todas las cosas. Entonces Dios no nos pide que le sigamos así con una actitud ciega. No, Dios nos da evidencias de su poder. Dios ha hablado muchas veces, dice el autor de Hebreos, y nos sigue hablando por su Espíritu Santo. Y nos habla a través de la palabra. Entonces Dios nos da evidencia. Y esta es la primera que Pedro ocupa. Dios no perdonó a los ángeles. Y viene un juicio sobre los ángeles. Segunda, verso 5, vuelve a mencionar el diluvio. Y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda evidencia, Dios trajo juicio sobre los ángeles, pero luego también Dios trajo juicio sobre la humanidad por causa del pecado. Pero luego en el verso 5 nos da un tercer ejemplo y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro está ocupando esto como un fundamento para exhortar a los creyentes a que vivan de una manera diferente. Mire, hay un video por ahí de un homosexual al que querían entrevistar de parte de un canal en una marcha que hicieron, creo que en Colombia. Y él andaba una pancarta que decía: soy gay, soy cristiano. Y entonces se le acerca a un hombre para entrevistarlo y tratar de entrar en la discusión de que la Biblia no sustenta que puedan haber homosexuales cristianos. Y entonces él al principio se pone ahí: no, yo no voy a entrar en las discusiones con usted, yo no le voy a citar texto, y rechaza las preguntas. Pero llega un punto donde el periodista lo logra envolver, y entonces el muchacho comienza a hablar. Y le dice el periodista de que él quiere que le explique Romanos 1. Y le dice: ese es un asunto cultural, le dice. No, le dice el periodista, se supone que es cristiano. Le dice: no puede ser cultural, que la Biblia dice que los que se echan con varones. No, es que esa es una costumbre. No, eso no es costumbre. Y lo interrumpe, ¿verdad? Y lo confronta y no lo puede, el muchacho no lo puede defender. Y de ahí lo lleva a otro asunto y le dice: pero mirales, ¿qué me decís de Sodoma y Gomorra? Le dice: el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, le dice. Sí, usted se puede reír también, hermano. Dios nunca dijo: voy a quemar a esos condenados, porque cuando pasa un extranjero lo dejan aguantando frío y aguantando hambre. Dios no dijo eso, man. Dios dijo que la maldad se había multiplicado. Y entonces el periodista le dice: mira, le dice, estás equivocado, le dice, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la falta de hospitalidad. ¿Cómo no, le dice? ¿No ves que no querían recibir a Lot? Sí, le dice, pero no has leído, le dice, que los que iban con Lot, que eran ángeles, los moradores de Sodoma y Gomorra le dijeron: tráenoslos acá para que los conozcamos, le dice. Y eso significa que querían tener relaciones sexuales con ellos. Y le dicen: no, no significa eso, les. Entonces, ahí es donde está. Hay quienes ignoran voluntariamente. Hay quienes quieren rechazar la revelación de la palabra. Y Dios nos deja, hermano. Dios nos deja. Si usted quiere seguir al Señor 5 años y después apartarse, Dios lo deja. Y Dios lo va a estar esperando. Pero el diablo va a tratar de que usted no regrese. El diablo va a tratar de que usted viva tan lejos de Cristo como pueda. El Señor va a estar esperando que usted viva tan cerca de Él como usted quiera. Depende de nosotros. Y Pedro ocupa estos argumentos para establecer la idea. Esto es lo que viene, el juicio viene. Así que tenemos que vivir de una manera diferente. Y el Señor Jesucristo también citó esos mismos ejemplos. En Lucas capítulo 17, verso 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús habló del diluvio. Jesús habló del juicio. Y estas son las bases para sostener que ya hubo un juicio que se cumplió, que se anticipó, y el juicio que se ha anticipado y que se ha anunciado también se va a cumplir. Verso 28 de Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos creen que de veras cayó fuego del cielo, hermanos? ¿Y cuántos creen que de verdad hubo un diluvio? ¿Y cuántos creen que Dios condenó a los ángeles?
Lo creemos por la palabra. Son revelaciones de la palabra, pero también, como dije, podemos tener experiencias con ángeles caídos, pero también podemos tener evidencias científicas o históricas de lo que la Biblia habla. Dios no nos ha pedido, hermano, que creamos en cosas absurdas. Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de entender. La fe no es absurda. Puede ser que vaya en cierto momento contra la lógica. Por ejemplo, orar por un enfermo y que la enfermedad se desaparezca. No es lógico, pero no es absurdo, porque hay un Dios que es el que da vida. Hay un Dios todopoderoso que puede sanar, que obra milagros. Entonces hay que entender que Dios nos ha dado la capacidad de razonar. Y sobre ese razonamiento, y sobre hechos históricos, y sobre hechos científicos, podemos confirmar nuestra fe. No sustentarla, porque tenemos que apoyarla sobre la revelación de la palabra. Pero sí podemos sustentarla, porque esto viene a verificar. Como alguien decía, es curioso que la Biblia menciona muchas ciudades antiguas, pero la única ciudad, no país, la única ciudad que permanece es Jerusalén. ¿Por qué? Porque todas las demás fueron destruidas en juicios de Dios. Pero Jerusalén es la ciudad escogida por Dios. Es la ciudad amada. Así que si uno mira hacia atrás en la historia, hubieron muchas ciudades. Pero de todas esas ciudades antiguas, solo Jerusalén ha permanecido. ¿Por qué? Porque Dios la ha preservado. Porque es la ciudad amada por Dios. La ciudad escogida por David, pero luego adoptada por el Señor. Regresamos al capítulo de Pedro. Regresamos ahí a la segunda carta del apóstol Pedro y concluimos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y ahora vemos el verso 13. Y aquí está entonces el resumen del enfoque cristiano. ¿Qué es lo que esperamos? Yo no espero el fuego. Yo no espero la tercera guerra mundial. Yo no espero la corrupción en su máxima expresión y tener que vivir soportando un sistema y una sociedad pervertida y corrompida. Yo no estoy esperando eso y espero que usted tampoco. ¿Qué es lo que estamos esperando? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos esperando, como dice el verso 13, pero nosotros, vea, el mundo que espere lo que quiere esperar, pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y esto va a ser una realidad, hermano, en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Cielos nuevos, entrada en el tercer cielo, tierra nueva, otro ambiente, otra esfera, otro sistema. Y el Padre nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Ese reino va a ser traído a la tierra. Pero para el creyente, la esperanza es que aunque esto se ponga más terrible cada día, más corrupto, más inmoral, más lleno de maldad, el creyente tiene que vivir esperando cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas. Y esto es una base para una oración nuestra. Padre, aquí estamos, apoyados en tus promesas, esperando esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esperando el entrar a esa ciudad. Aquí estamos, Padre, esperando la glorificación de nuestro cuerpo. Estamos esperando la redención de este cuerpo de muerte. Amén. Porque, hermano, mientras estemos en este cuerpo somos débiles. Mientras estamos en este cuerpo, caminamos inclinados hacia el pecado, vestidos de vergüenza, de debilidad. Pero cuando nuestro cuerpo sea transformado, dice que esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Se va a vestir de gloria, de inmortalidad. Alguien se goza por eso, hermano. Y entonces de nuevo el apóstol Pedro dice que como nosotros esperamos esos cielos nuevos y esa tierra nueva en los cuales mora la justicia, entonces sobre esa base, sabiendo que estamos en espera de esas cosas, no de las otras, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si usted está esperando cielos nuevos y tierra nueva, ¿cuál es su forma de vivir o la forma en la que usted tiene que enfocarse? Vivir limpiándose, vivir guardándose de las contaminaciones de este mundo y vivir en paz. Termino con esto. La experiencia reciente de Raquel compartiéndonos, y algunos han tenido quizás esa experiencia, yo nunca la he tenido, de que lo lleven a un polígrafo y que le hagan un montón de preguntas, ¿verdad? Ahí, para poder determinar si usted está diciendo la verdad o no, y para determinar si usted es confiable o no. Y mire, Dios no necesita polígrafo, Él ya sabe, hermano. De Dios no nos podemos esconder. Hay gente que sale mal del polígrafo y andan bien, porque ese asunto falla. Y hay gente que sale bien y anda mal, porque hay una equivocación humana. Pero qué tremendo cuando me dice Raquel, es que mira papá, y le digo yo, son las mismas preguntas que hacen para la visa de la embajada americana, que si uno está involucrado con cuestiones de drogas, que está involucrado con gente de grupos armados, con tráfico de armas, que si hay gente que está metida con cuestiones de ilícito. Y entonces ahí están las personas siendo seleccionadas, porque si alguien, por ejemplo, ha consumido drogas y le preguntan, ¿y usted ha consumido drogas? No. Y el corazón está diciendo que sí. Sí, 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 sí. Ya no lo contratan, porque lo descubrieron, que está mintiendo. Ahora si dice sí y dice la verdad, tampoco lo contratan, porque no van a querer un drogo ahí. Y también el Señor dice que en su ciudad no entrará ninguna cosa inmunda. Y por eso el apóstol Pedro lo resume de esa manera. Miren, dice, Dios ha hecho juicios en la anterioridad, en la antigüedad. Dios va a traer otro juicio. Si ya lo sabemos, vivamos piadosamente. Alineémonos. Vivamos en el temor de Dios. Limpiémonos cada día. Resistamos la tentación. Luchemos contra el pecado. Procuremos agradarle a Él. Oramos, Padre, gracias. Porque por tu palabra, Señor. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero